El diafragma, ¿sí? Que es un músculo que está debajo del pulmón, que si bien no forma parte de los pulmones, es una estructura muy importante para el correcto funcionamiento del sistema respiratorio. Es un músculo que se sitúa debajo de los pulmones y tiene forma similar a una bóveda. ¿Cuál es la función? Contraerse cuando se inspira, evitando que los pulmones tengan obstáculos de expandir el volumen. Entonces, ¿cómo logramos esto? Expandir. Quiero ir un poquito más adelante, después vuelvo para atrás. A ver, no, porque me flechita, me pasé. Sí, vamos a ver acá. Acá lo que habíamos visto recién. Esto llamamos vía respiratoria superior, que es la parte de arriba, cavidad nasal, faringe, laringe. Y la parte inferior, tráquea, bronquio principal, pulmón, y dijimos que abajo, ahora sí se ve. Ah, me puse yo. No, se me pasó de nuevo, ¿verdad? Eso. Tenemos la zona clavicular, que es la zona alta, que si respiramos mal, si respiramos nada más que en la parte superficial, cierro el diafragma, se contrae la nuca, el cuello y el aire no llega al diafragma. Entonces, vamos a hablar de la respiración correcta. La respiración correcta se llama costodiafragmática. Costodiafragmática, así la van a encontrar en todos lados. ¿Por qué se llama así? Porque está relacionada con las costillas y con el diafragma. Cuando inhalamos, incorporamos oxígeno y cuando exhalamos, eliminamos dióxido de carbono. Al inhalar aire profundamente se expanden los pulmones, esto es lo que decíamos recién, y el diafragma se contrae, desciende empujando los órganos. Ahora vamos a ver un poquitito más. Las costillas flotantes se elevan permitiendo que el aire entre libremente en los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando inhalo por la nariz, tengo que tratar de capturar la mayor cantidad de aire posible. Inhalo y la sensación que tengo que sentir es que el aire lo llevo hasta los pies. Bien lo más profundo posible. Cuando yo respiro de esa manera, vamos a ver que el diafragma se contrae, pero ¿por qué? Porque las costillas empiezan a hincharse, ¿sí? Empieza a tomar aire, se expande, me lleno de aire. ¿Para qué? Para que después, cuando largo el aire, lo voy dosificando. Y a eso llamamos proyectar la voz. Con este tipo de respiración se considera una buena ventilación pulmonar y el apoyo necesario. Durante el día no respiramos siempre de la misma manera, ¿no? Si estamos andando en bicicleta, si estamos corriendo, si estamos tranquilos y recibimos una buena noticia, o estamos tranquilos y recibimos una mala noticia, la respiración fluctúa y la cantidad de veces o la manera que inhalamos y exhalamos también varía. Inhalar y exhalar. Activémonos con estas dos palabras porque nos va a ayudar a cuidar la voz. Inhalar y exhalar. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Acá tenemos la respiración costodiafragmática. Se inhala lentamente y profundamente. Se lleva el aire hasta el fondo de los pulmones. Aquí vamos a notar que el abdomen se levanta, se eleva. ¿Por qué? Porque las costillas, ¿sí?, se expanden para que entre el aire. Y luego después exhalamos y se contrae el estómago. Bueno, se logra entonces una ventilación completa y se aprovechan los recursos mecánicos de los músculos. A ver si venía ahora el ejercicio. Bueno, vamos a ver primero, factores que inciden en la respiración, posturales. El aparato fonador en posición correcta. ¿Qué quiere decir? Que cuando demos clase, que estemos frente al auditorio, tenemos que tener la
postura erguida, o sea, no estar leyendo o en una posición incómoda, ¿no? Para que no se resientan los órganos. Compresión de pecho, abdomen, tratar de no usar quizás ropa demasiado ajustada que nos impida respirar con comodidad. Cambio brusco de clima, vivimos en una ciudad donde tenemos las 4 estaciones en el mismo día, así que cuidar la garganta, ¿sí? Cuidar nuestro sistema fonoro, contaminación del aire, nuestro estado de ánimo también, ¿no? El enojo, la alegría, la irritabilidad. O respiramos los mismos, cuando estamos enojados, cuando estamos tranquilos. No. Entonces, bueno, son factores que afectan. A ver, si me pasé uno, no me voy a para atrás, por favor. No. No, está bien. Bárbaro, seguimos. Entonces, vamos a hablar un poquitito de esto, de la tos y el estornudo. Bueno, toser, creo que con el tema de la pandemia lo tenemos quedó claro, ¿no es cierto? Pero es muy importante, fíjense lo que dice aquí, la tos expulsa agentes irritantes que entran en la garganta, agua, saliva, mucosidad, etc. Este agente entra en la tráquea, desencadena el reflejo de la tos, expulsamos el aire violentamente y suena fuerte por la fuerza de la velocidad. El estornudo, resfrío, exposición lumínica intensa, ¿no? Muchas veces estornudamos, el famoso alergia a la luz, la famosa alergia a la luz, ¿no? Sin tener una causa contaminante alrededor. Oler algo muy intenso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando pimienta, ¿no? Quizás el condimento muy fuerte y eso produce el estornudo, o si no, una alergia. Tratar de no contenerlo, porque miren todos los daños que pueden causar contener el estornudo. Puede dañar nuestro cuerpo, membranas nasales, romper vasos sanguíneos en los ojos, perforación de tímpanos, elevar la presión y debilitar los vasos sanguíneos del cerebro. Todo eso puede hacer evitar estornudar. Así que cuidar, tomando todas las medidas, ¿no?, que mencionábamos recién, pero cuidar. ¿Cómo cuidamos nuestro aparato fonador? Bueno, los factores. Respiración costo-diafragmática. Dijimos que inhalamos, entonces, por la nariz, llevamos nuestro aire hasta el diafragma, lo más profundo posible, y de a poco voy dosificando cómo expulso el aire. Inhalar y exhalar. Mantener una buena postura, protegerse del frío, ventilar, mantenerse hidratado. ¿Sí? Agua, chicos. Agua, me dijo el otorrino hace 15 años más o menos, ¿no? Cuando se me secaba la garganta y yo no sabía por qué. Pensé que tenía algún problema y me dijo, no, ustedes hablan mucho y no hidratan la garganta. Pero no 2 litros de agua antes de empezar la clase porque no sirve. Pequeños sorbos. Los docentes que están acá, ¿cómo estamos con eso? ¿Hidratan la garganta? No, ¿Puedo dar un consejo? Sí. Más allá de tomar agua. Es mejor si llegan a su casa un rato antes y se nebulizan solo con solución fisiológica. Porque el agua va para atrás, o sea, no pasa por donde están las cuerdas, que es lo que se daña. Entonces, al hacer nebulizaciones o vapor, esas pequeñas partículas ingresan por donde no puede ingresar el agua. Se los dio como coach vocal. Bien, gracias Magali. No. En el momento de disertar, de dar un discurso, cuidado con las temperaturas, No tomar agua fría por más calor que haga. No tomar agua fría, no hielo, agua templada y en todo caso tibia. También nos ayuda, ¿sí? Agua tibia o templada. Pero la hidratación, chicos, hidraten las cuerdas vocales. Hidraten las cuerdas vocales porque a la larga si no pasa factura, si le estamos dañando. ¿Cómo se daña la voz? Con la voz forzada, mal uso del aparato fonador. Cuando
o no utilizo toda la boca para pronunciar el tabaco, el manejo inadecuado de la respiración, hablar de continuo demasiado tiempo. Y sí, muchos tenemos muchas horas, ¿no? Muchas horas, y muchos tienen doble escolaridad y salen de una escuela y van a la otra, o la misma escuela todo el día. No, bueno, esto tampoco le hace bien, la poca hidratación. Difonía y afonía. A veces se confunden, ¿no? Difonía, habla débil, baja, sin fuerza. Afonía, ausencia de voz. ¿Y qué hacemos? Este es el consejo de los médicos. No hablen, es lo único. Hay que relajar, ¿no? A menos que haya una patología que necesite, que requiera, por supuesto, medicación, antibióticos o lo que sea, ¿no? ¿Cómo cuidamos la voz? No gritar, ¿no? Para llegar más lejos, yo grito para que me escuchen y me va a durar muy poco la voz. Y para el segundo turno, si tengo otro turno en otra escuela, no voy a llegar. Nuevamente se vuelve a hablar del tabaco, reducir la cantidad de tiempo hablando, ¿sí? Hidratar la garganta, es un repaso a lo que estamos haciendo recién. El descanso es muy importante, hablar con el aire necesario, no toser como carga nerviosa. Creo que no me pongo nerviosa, no tengo nada, pero son los nervios. Bueno, eso también daña las cuerdas. Evitar la acidez, ¿sí? Porque puede dañar las cuerdas vocales, y prestar atención a cómo hablo y cómo articulo, así como la postura al hablar, ¿no? Cuidarnos del frío, del estrés y ejercicios de respiración. Ejercicio de respiración. A ver, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes todos tienen una hojita en la mano, ¿no? Bueno, el desafío es el siguiente. Acá vamos a leer solamente la primera parte, pero antes de leer esta parte, desde empieza donde un profesor hasta decir que sí, lo primero que vamos a hacer, vamos a inhalar lo más profundo que podamos, llevando el aire hasta el diafragma, que noten que se les hinche la panza, ¿no? Bien infladito. Y el desafío es exhalar, o sea, ir sacando ese aire de a poco, para ir aprendiendo a dosificarlo. Y a la cuenta de 10, tengo que llegar hasta la palabra sí. ¿Hacemos? Bueno. A ver, ¿quién quiere? Todos lo vamos a hacer, pero ¿a quién le gustaría decir, bueno, yo? ¿Bien? Vamos acá. Bueno, primero, si querés ponerte de pie para hacer mejor el ejercicio, entonces, inhale, lleve el aire hasta el diafragma para sentir que se hincha levemente el abdomen bajo o ensanchan las costillas. Ahí empezamos a leer y empiezo a soltar, tratando de contar hasta 10 para llegar hasta la palabra sí. Un profesor, hasta sí. Hasta un sí largo, Porque es raro te decía. Claro, o sea, el profesor y no, sí, es un regalo. No. Delante de la clase de filosofía, claro, es el principio. Un profesor hasta los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. Muy bueno. Es un desafío. Dice eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Lo que pasa es que acá está con punto aparte luego, ¿no? Entonces, ¿cómo? Acá en la hoja está con punto aparte. Obliga al entonces silencio. por ahí en la forma de La cadencia. que produce entonces. Bueno, Exhalamos. Inhalamos, ¿sí? Inhalamos, trato de llevar el aire entonces bien abajo. Acuérdense lo que les dije de que trato que llegue hasta los pies. ¿Sí? Y arranco. Un profesor delante de su clase de filosofía, sin decir palabra, tomó un frasco grande vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego le preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno.
Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. Bien, ¿hasta qué número llegaste? Del 1 al Hasta 10. golf. Al 10 sí, al 10 en golf. Ahí me di cuenta que tuve que retomar el agua. Bien, muy bien. Chiquitito. Sí, me di cuenta que tuve que tomar el agua. A lo mejor me faltó inhalar. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer la prueba? Ver hasta dónde llega. Del agua. ¿No? Y más o menos, pero en el agua, sí. No, pero vos abajo del agua tenés que aguantar la respiración. Sí, acá No, tenés que exhalar. Dosificar. Dosificar. La tenés que administrar a vos como te sirve a vos. Y la dosis también, porque de eso se trata la proyección de la dosis, la dosificación. Ahí proyecto. En cambio, si yo largo todo junto y me quedo sin aire, hay fuerza en la garganta. ¿No? ¿Alguien quiere hacerlo? Lo mismo que hizo, si van acá. Como Violeta cuando llegó el sí. ¿Intento? Sí, por favor. Inhalamos, entonces lo acompañamos todo. Ustedes se acomodan acá, pero lo acompañamos con el ejercicio. Cuando quieras. Un profesor delante de su clase de filosofía, sin decir palabra, tomó un frasco grande vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego se preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. Hubo una cadencia. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta lleno. ¿Hasta? Lleno. Bien. Muy bien. El resto vamos mejorando un poquito, avanzan un poquito más. Esto es ejercicio, como es aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar. Es un aprendizaje, ¿sí? Esto es un ratito todos los días, unos minutos nada más, pero haciendo este ejercicio lo que vamos haciendo es tratar de aprender este tipo de respiración postdiafragmática hasta que llegue un momento que cuando estemos frente a otra persona o un auditorio no vamos a poder respirar de otra manera. Y ahí es donde empezamos a cuidarnos. Ahí es donde empezamos a cuidar nuestro sistema fonológico. Si uno está solo, el ejercicio sería llegar hasta donde puedo, porque por ahí me puedo pasar, puedo llegar desde sí, Yo lo corté ahí porque más o menos ves que es donde se llega más o menos a alguien. Fíjate que sin hacerle el hábito, el ejercicio todos los días, casi llegaron, estaba lleno o golf. Así que más o menos contando hasta 10 es más o menos hasta ahí. Una pregunta. La unión de artículos y adjetivos y calificativos es error ortográfico. Sí, de tipeo. ¿De tipeo? Ah. Sí. Bien. ¿Qué tiene? No, porque el frasco está todo junto. Había sí, un frasco. puede ser. Porque acá no. Sí. Del frasco. Claro, también. Seguimos en cómo lo digo. No, esto. A ver por qué lo repite. A ver, te fijarías. A ver. Si está repetida. Fue para atrás, me parece. No, Articulación clara que implica con la dicción, volumen esto creo que ya lo vimos. no. Habíamos hablado de la articulación clara, que es abrir la boca, pronunciar. Cada letra tiene un sonido distinto, cada vocal, cada consonante. Pronunciar las vocales y consonantes de manera diferenciada y con las pausas, ¿no?, oportunas. No es lo mismo en el mensaje, la recepción del mensaje que le llega, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Y bueno, hablando bien, teniendo una buena dicción, pronunciando bien, teniendo un buen vocabulario también, un volumen apropiado, un ritmo moderado, porque si yo estoy frente a un auditorio y corro con las palabras, iba a ser difícil, algunos chicos van a captar y otros no tanto y otros nada. Y el que lo capta, no sabemos hasta qué punto está capitalizando lo que está recibiendo. A lo mejor sí, desde la cabeza, porque le dio la cabeza para llegar a escuchar, pero para digerir algo, o sea, para que se entienda, hay que pensarlo, repensarlo, digerirlo, y entonces ahí es donde se capitaliza. Mantener la cabeza erguida y abra la boca lo suficiente. A mí una experiencia que tuve
Sí. en la cual presté atención particularmente, el tema de pausa. Vos hablabas hoy de que la pausa estaba bien para preparar a la audiencia sobre lo que va a venir, pero a mí me sirve mucho hacia atrás, sobre lo que dije. Cuando hay un concepto que es bastante complejo, siento que si freno, le doy la oportunidad a la persona de que razone sobre lo que dije. ¿Qué? Que razonen sobre lo que dije. Ajá. A veces Ajá. yo doy cursos de AutoCAD, de documentación técnica digital, a veces es medio enroscado, entonces cuando termino con un concepto medio difícil, me doy cuenta que si hago una pausa, Rebobina todo de rebobina el que nuevo estoy pensando y capitaliza y claro, como que lo voy a decir lo porque capta. como hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, perfecto. Claro. Sí. Sí. Como diciendo, bueno, dale, pensá lo que te dije. Sí. y ahora seguimos. Y hacia y adelante nosotros- también, ¿no? Cuando decimos, explicamos algo y decimos, entonces, ¿cómo se resolvió tal cosa? Y hago la pausa, ¿no? Porque el alumno piense, ¿cómo se pudo haber resuelto? A ver qué me dice la docente, la maestra, ¿cómo se resuelve? ¿No? Entonces se genera cierta expectativa. Y yendo para atrás, perfecto, como mencionaba recién, se hace una recapitulación de lo que se escuchó y se hace una reflexión también, ¿por qué no? De eso. Bueno, seguimos con el ejercicio, articulación clara. Vamos a hacer otro ejercicio desde, así que el profesor, hasta el sí unánime. A ver, ¿quién quiere acá? Es más fácil. Pero tenemos que aplicar lo anterior. ¿Sí? O sea, no quedarnos sin aire. Inhalar, llevar el aire hasta el diafragma y ahora la consigna es que se me entienda bien. Articulación clara. ¿Quién le gustaría leer? Dale, como quieras, ahí o acá, donde quieras. Así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Ellos volvieron a decir que sí. Luego. Sí. Ahí Sí, sigue. No, sí, sí, bueno, Ah, ok. Sí, sí. Luego, el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos, así que el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión, los estudiantes respondieron con un sí unánime. Muy bien. ¿Se lo entendió o no se lo entendió? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, al pronunciar cada letra con el dibujo en el aire que le corresponde, armamos entonces las palabras que tienen sentido. Y no es mucho más bonito, mucho más agradable escuchar las palabras que se entienden y no estar, ¿qué dijo? Como que no se me entiende. ¿Y cuántos comunicadores? ¿No? En la televisión, o escuchamos en la radio también, que no articulan, que hablan para adentro, que no se les entiende qué es lo que dicen. Muy bien, muchas gracias. Perdón, si no, ¿alguien falta firmar acá? Que me lo tengo que llevar. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la fluidez, que ya habíamos hablado, estamos reforzando los conceptos. Dijimos, hablar, leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad de una forma natural, no entrecortar, no pronunciar con lentitud, porque el auditorio se me duerme. Si hablamos demasiado lento, no tropezar con la pronunciación, porque tampoco se entiende, no titubear. ¿Sí? Así que ahora vamos a seguir, pero con el ejercicio de fluidez. Tratando de leer corrido, sin cortar. ¿A quién le gustaría? Tenemos que respirar bien, costo diafragmática, tenemos que tener una articulación clara, claro, vamos sumando, ¿no? La articulación clara y ahora de una forma fluida, corrida. ¿A quién le gustaría? Yo te bárbaro, pero la escuchamos. ¿De dónde? Profesor, sí.
Inhalemos, Hasta, ¿sí? etcétera. Hasta el auto, etc. El profesor enseguida agregó 2 tazas de café al contenido del frasco y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo: quiero que se den cuenta de que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la persona amada, los hijos, la salud y todo lo que te apasiona. Son cosas que aun si todos los demás los perdiéramos y solo estas quedaran, nuestras vidas aún estarían llenas. Las canicas son las otras cosas que también importan, como el trabajo, la casa, el auto, etc. Muy bien, muchas gracias. Qué importante que es el respeto a las comas, ¿no? Los puntos y las comas. Muy bien, es lo que le da sentido. Porque, ojo ahí con el tema de la fluidez, ¿no? No quiere decir de que leo fluido y me llevo todo por delante porque tiene que ir todo corrido, ¿no? Es respetar, o sea, es el desafío de respetar las pausas, los puntos, las comas y aún así tener un habla fluida. Muy bien, muchas gracias. Bueno. A veces conviene silabear las palabras significativas. Sí, a ver, por ejemplo. Y ahí había una. Importantes. Quiero que se den cuenta. Que marcarla para que presten atención al concepto principal. La que está mayúscula, por ejemplo. No por el sentido de la palabra, el significado. Una sola. La persona amada. Por ejemplo, La persona amada. persona amada. Amada. Ahí le damos, ella lo leyó con mucho sentido, ¿no? Ahí donde también interfiere, ahí donde hablamos de la modulación, porque no es lo mismo hablar de las cosas que son de las pelotas de golf o de las canicas a las personas amadas. Claro, por eso ¿no? ahí Entonces, dice, son el sentido, importantes para que bien, pese el concepto, ¿no? claro, y esto, por ejemplo, si yo quiero dar énfasis a las cosas que son importantes, vamos a todo lo que decimos recién. ¿Cómo lo puedo hacer? Levantando la voz. Estas cosas son importantes, o también bajando. Estas son las cosas importantes. Temas apasionados. Son, ¿Cómo decir apasionados? claro, entonces ahí va de acuerdo también a cómo se sienta cómodo el docente, ¿no? Ahí depende también del temperamento de cada uno. ¿O qué es lo que quiero lograr? Si quiero motivar, decir, estas son las cosas importantes. Si quiero llamar a la reflexión, estas son las cosas importantes. Te escuchaba y yo pensaba, con los chicos a veces funciona que si todos están gritando, al revés, nosotros bajar el tono, y cuando ellos perciben que yo estoy hablando por debajo de su volumen, ahí se callan. Es como que funciona al revés, no elevando, Ahí sino está. bajando. Exacto, ese es un ejemplo típico, excelente de que no llamamos la atención solamente levantando la voz, ¿no? Sino también bajando el volumen. El énfasis también lo damos con mayor carga afectiva, lo que decíamos recién, ¿no? El énfasis, ¿se acuerdan cuando decía énfasis acertado? ¿Qué quiere decir énfasis acertado? Que le voy a poner énfasis a lo que yo quiero que le llegue al alumno. En ese texto, lo que leímos recién, ¿dónde pondrían ustedes el énfasis acertado, por ejemplo? A ver si conocen. No, me toqué muy atrás y me voy a perder mucho tiempo. ¿Cómo? Lo que dice el profesor. Quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Claro, en definitiva iba eso. ¿Quién habló por favor de espaldarlo? Claro, en definitiva el mensaje que le quería dar era eso, ¿no? Que ese frasco representaba la vida y que las cosas importantes dice que eran, ¿qué era lo que representaba que había dentro? las personas amadas. Claro, pero ¿qué era lo que lo simbolizaba en ese frasco? Las pelotas de golf. Y que a lo mejor podría decir, bueno, ya está, llenó el frasco. Y sin embargo, había más espacio para otras cosas. ¿Qué era lo que entraba? Las canicas. Las canicas.
Está lleno y sí, y sin embargo, Arena. arena. Está lleno y sí, y sin embargo, Agua. ¿no? Entonces, ahí está el énfasis que nosotros le queremos. Vamos a dar entonces el énfasis acertado a lo que sigue. A ver, ¿a quién le gustaría? ¿Dónde daríamos el énfasis en este texto? Si quieren leanlo, denle una leída, porque si no, no lo conocen, no lo leen, para saber dónde le pondríamos el énfasis a este texto. En el último párrafo. En el último párrafo. ¿Qué opina el resto? ¿A quién le gustaría leer, dándole énfasis acertado a lo que sería ya prácticamente la conclusión del mensaje que quería dar el profesor? ¿Alguien que lo haya leído? Bueno, alguien que ya haya leído. Sí, por favor. Ocúpate de las pelotas de golf primero, es decir, de las cosas que realmente importan. Establece tus prioridades. No, a ver. No, La arena. arena. Después del agua. Ah, sí. La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas. Si ponemos la arena primero en el frasco, no habría espacio para las canicas y para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Conserva el amor, juega con tus hijos, tómate tiempo para asistir al doctor. Ve con la persona que amas a cenar, practica tu deporte o afición favorita. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua. Ocúpate de las pelotas de golf primero, es decir, de las cosas que realmente importan. Hasta ahí, porque después viene la conclusión. Perdón, hay un error ortográfico, hay una coma antes del verbo. Ahí. Debería estar. ¿Acá? ¿Dónde? Acá en el escrito dice la arena coma, es todo lo demás coma.